Muchas bendiciones. Quiero en esta hora compartir un mensaje de la palabra del Señor, donde estaremos tratando un tema muy importante y es precisamente la palabra de Dios. Quiero para esto tomar la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 119, el versículo 105, donde la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estaremos tratando este mensaje bajo el título La importancia de estudiar la palabra de Dios. Entendemos a la luz de este texto que todo cristiano debe ser un buen estudioso de la palabra del Señor. También estaremos mirando por qué es importante, motivos por los cuales es importante que nos interesemos por el estudio de la palabra del Señor. Cuando vemos el tiempo que estamos viviendo, atravesando, la Biblia lo define como tiempos peligrosos, donde la proliferación del pecado atentaría contra la sana doctrina, contra la humanidad en todas sus esferas, y donde dice la palabra del Señor que muchos conceptos y pensamientos circularían, enseñanzas de hombres y mujeres malos, engañadores, falsos maestros, falsos profetas, y algo que dice la palabra del Señor es que apartarían la verdad del oído. Entonces, por estos motivos, por estas razones, es importante que como Iglesia de Jesucristo nos interesemos y nos concienticemos de la necesidad de estudiar, de escudriñar la palabra del Señor. Entonces quisiera a continuación mirar algunos motivos por los cuales debemos interesarnos por el estudio de la palabra de Dios. El primer motivo es acerca de la naturaleza, precisamente de ella misma, de la palabra de Dios. Y es que al entender nosotros la naturaleza de la Biblia, podemos encontrar razones muy importantes por las cuales todas las personas, sin importar la edad, el estatus social, la cultura, todos deberíamos interesarnos por el estudio de esta palabra maravillosa. En primer lugar, encontramos que la palabra de Dios, la naturaleza de la palabra de Dios es de inspiración divina. A diferencia de otros libros cuya inspiración y fuente de sabiduría proviene del ser humano, todo el contenido literario de la palabra del Señor es de inspiración divina, donde Dios nos habla, donde Dios nos revela acerca de sus propósitos con cada ser humano, donde Dios nos muestra el camino a la salvación. Y esto nos muestra la palabra y uno lo comprueba que la Biblia es de inspiración divina. La Biblia dice en 2 de Pedro 1:21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En la palabra de Dios encontramos esto. Lo siguiente que miramos y quiero mirar acerca de la naturaleza de la palabra de Dios es que ella es eterna. Nosotros encontramos esto en el libro de Mateo 24:35, donde dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto debe fortalecer nuestra fe e interés en este santo libro, porque entendemos que si nosotros estudiamos un libro de naturaleza humana, sabiduría humana, obtendremos resultados efímeros, pero si estudiamos la palabra de Dios obtendremos resultados eternos. En segundo lugar, otro motivo por el cual nosotros debemos interesarnos en el estudio de la palabra es porque ella tiene la capacidad de producir efectos en una persona, en un alma. Entonces la Biblia nos muestra que ella produce efecto de salvación. La Biblia dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Es un efecto de salvación, y si deseamos librar nuestras almas de la condenación eterna, necesitamos conocer a Cristo, quien es el que nos da la vida eterna. Y para conocer a Cristo es importante estudiar la Biblia, y de esta manera obtendremos la salvación de nuestra alma. Otro efecto que puede producir la palabra de Dios es el efecto de crecimiento espiritual. Es imposible que un cristiano
pueda crecer espiritualmente si no se interesa y si no se disciplina en el estudio de la palabra del Señor. Recordemos que la palabra de Dios es un alimento para nuestras almas y el alimento nos ayuda precisamente a crecer. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También el apóstol Pedro nos insta a que tengamos un anhelo profundo por la palabra de Dios, como un niño necesita la leche materna para poder crecer. Dice el apóstol Pedro que nosotros también debemos desear esa leche espiritual no adulterada. También encontramos dentro de los efectos, y quiero tocar el efecto de prosperidad. Cuando Dios le habló a Josué al inicio de su ministerio para liderar esta gran nación, Dios le habló y le dijo que tuviera muy en cuenta, muy presente en su mente y en su corazón todos los días de su vida la palabra de Dios. Y le dice en Josué 1:8, le dice: porque entonces harás prosperar tu camino. Si tenemos en cuenta la palabra de Dios, ella producirá efectos de bendición y de prosperidad en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo último que quiero mirar, el tercer motivo, es que la palabra de Dios nos ayuda a obtener la victoria. Quiero hablar de esto. La palabra del Señor nos da la victoria, y la Biblia precisamente ella misma, debemos recordar que se define que ella es la espada del Espíritu y está incluida en esa armadura que todo cristiano debe tener para batallar contra las fuerzas del enemigo, contra los demonios, contra el pecado y contra muchos enemigos que atentan contra nuestra alma. También la Biblia nos enseña que Cristo usó la palabra para vencer a Satanás cuando éste le atacó en el desierto. Cristo usó la palabra. Entonces concluyo motivándonos a través de estos puntos que hemos mirado a que estudiemos la palabra del Señor, y termino con las palabras de nuestro amado pastor Luis M. Ortiz, donde él dice: el cristiano debe leer la Biblia para ser sabio, debe creerla para ser salvo y debe practicarla para ser santo. Que Dios nos ayude a ser buenos estudiosos de la palabra del Señor, y ella redundará en nuestras vidas en muchas bendiciones y en mucha prosperidad espiritual y en todas las áreas. Bendiciones.